En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Amigos, qué gusto saludarles. Estamos en la lección número 10 y es acerca de un tema muy particular que nuestra lección nos presenta, la Biblia como historia. Así que agradecemos su sintonía y quiero darle la bienvenida a un invitado especial que tenemos en esta ocasión, el pastor Héctor Hernández. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Eberto García. Es un privilegio estar aquí en el repaso de la lección. Así que un saludo para todos. El pastor Héctor Hernández es el presidente de nuestra asociación, está casado con la hermana Isela y tiene tres hijas, que es Sara la mayor, Judith y Esther. Sí. Pastor, deseamos que Dios te bendiga junto con tu familia. Gracias. Y tu gran ministerio, que sin duda ha sido de bendición para este campo. Gracias. Así que vamos a pedirle al pastor Héctor que nos dirija en una oración para comenzar entonces nuestro estudio de hoy. Muy bien, vamos a orar entonces. Querido Padre y Dios, queremos rogar tu presencia con nosotros en este repaso y en este estudio de tu palabra. Permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en todo pensamiento, pero también pueda, Señor,
tocar nuestro ser entero, de tal manera que deseemos experimentar, vivir lo que podamos aprender. En tus manos quedamos confiados de tu dirección con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien amigos, algunas personas sienten que es una irreverencia sacar la Biblia de su contexto espiritual. Sin embargo, ¿puede considerarse la Biblia como un libro de historia, pastor? Gracias, Pastor Alberto, por la pregunta. Voy a contestar en nuestra dinámica de 10 palabras en la respuesta. Claro que sí, la Biblia está constituida en la historia. Déjame hacerte comentarios adicionales sobre esto. Primero, la naturaleza histórica de la Biblia es una característica que la distingue de otros libros de otras religiones. Y además podemos entender que la historia bíblica en la Biblia avanza de manera lineal desde un principio absoluto, cuando Dios creó todas las cosas, y nos lleva hasta una meta final que en este caso tiene que ver con la restauración de la misma tierra en la segunda venida de Cristo Jesús. Curiosamente, la Biblia comienza presentando los orígenes de la tierra, los orígenes del ser humano, pero también nos presenta el destino y la intervención de Dios a través de toda esta historia. Así que podemos decir con toda dedicación, claro que sí, la Biblia está constituida en la historia. Perfecto. Me llama la atención una frase de Jean-Paul Sartre que dice acerca de la historia, porque él menciona cómo la historia, dependiendo del interés de cada escritor, pues va cambiando sus versiones y sus enfoques. Él dice, incluso el pasado puede modificarse. Los historiadores no paran de demostrarlo, pero un rasgo distintivo de las escrituras es que lleva siglos y siglos la misma versión. La pregunta es, ¿cuál puede ser el propósito histórico de la Biblia? Ahí está, no ha cambiado. ¿Tendrá un propósito? ¿Cuál es ese propósito? Claro, en 10 palabras, pastor, te diría que es presentar a Dios actuando personalmente a través de la historia. Eso significa que la historia bíblica es diferente que un libro de historia común, porque el libro de historia solo trata de narrar los acontecimientos pasados, pero el énfasis de la Biblia es presentar la intervención de Dios a través de la historia humana. No es una simple crónica de los eventos, No, hay un objetivo. Definitivamente, y es la presentación, la intervención de Dios. La Biblia nunca ha intentado probar la existencia de Dios, la da por sentada. Y eso es algo que me encanta, porque la Biblia no es un asunto crónico, como lo mencionas, sino es la evidencia de Dios a través de la historia humana. Y para ello, déjame decirte en resumen, ¿verdad? La Biblia comienza hablando en Génesis 1, Dios creó todas las cosas, Él habla, y entonces existe todo lo que hay, incluyendo al ser humano. Él llama a Abraham para que se convierta, ¿verdad?, en la nación poderosa, grande, que Dios planeó. También liberó al pueblo, hubo intervención para Dios cumplir los planes y propósitos que tenía. En la intervención de Dios escribe con su propio dedo, dice el libro de Éxodo 31:18, las leyes que iban a regir a ese pueblo que Dios había elegido como suyo. Les envía profetas para que hablen en su nombre, les envía juicios para hacerlos recapacitar, y llama a su pueblo a vivir y compartir su ley, y que sea un plan de salvación para otras naciones también. Así que finalmente, en todo esto que nosotros encontramos en la historia bíblica, es que Dios envía a su Hijo en esa restauración de la que hablamos para llegar a esa meta de un día volver con Él, y envía a su Hijo Jesucristo al mundo dividiendo la historia para siempre en un antes de Cristo y un después de Cristo. Así que la Biblia ha jugado un papel muy importante en la historia, pero lo más relevante es la intervención de Dios a través de ella. Excelente. Ahora, cuando uno intenta o quiere llegar al fondo de un asunto y encontrar una verdad genuina, es siempre importante ver las distintas perspectivas, otras opciones, otros puntos de vista. En el caso de las historias bíblicas, ¿qué pasaría si estas fascinantes historias de la Biblia no fueran más que relatos inventados por el ingenio humano? ¿Pasarían la prueba de fuego? ¿Qué ocurriría? Vaya, bueno, primero te respondo en 10 palabras. Las historias, israelita y humana, tendrían que reescribirse por completo.
Sabes, la historia, según la leemos en las Escrituras, es precisamente la que le da a Israel y a la iglesia su función y la misión única que tiene o que tienen. Lamentablemente nosotros encontramos que existen críticos de la Biblia que afirman que las personas históricas, que para nosotros son personajes que existieron realmente, algunos críticos afirman que no son reales, que son una invención del autor, ¿verdad?, del libro. Y, por ejemplo, tenemos el caso de David y Salomón, que se afirma que no existieron. Y esto crearía un problema histórico si tuviéramos que aceptar ciertas aseveraciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 5, versículos 6 al 10, se presenta a David eligiendo a Jerusalén como la capital de su reino. Así que sin David no habría Jerusalén, que es la capital de la nación hasta el día de hoy. Sin David, evidentemente, no habría Salomón. Si no hay Salomón, entonces no tendríamos explicación de la edificación o el origen de la edificación del templo. Del famoso templo es correcto, de Salomón. ¿verdad? Sí. Así que la intervención, el reconocimiento de la historia bíblica de la existencia de David y Salomón nos explican hechos latentes de hoy en día que no los podemos ver de otra manera, sino como parte de una historia. Y finalmente, sin David, que eso sería lo más triste, ¿verdad? Y por eso hablábamos de hablar de poder reescribir la historia, tanto para Israel como para el cristianismo, es que sin David no habría un futuro Mesías. Porque es a través del linaje de David que se promete un Mesías. Eso nos lo dice Jeremías 23:5 y lo corrobora Apocalipsis 22:16, que se presenta a Jesús como parte del linaje de David. Sí, esto es asombroso porque incluso el Nuevo Testamento en repetidas ocasiones hace eco de esa profecía. Por ejemplo, cuando el ciego Bartimeo invoca el nombre de Jesús y le dice, Hijo de David. Es y así, correcto. posteriormente, incluso la genealogía de Jesucristo en Mateo 1, cuando dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Así que, evidentemente, tenemos suficientes, valga la redundancia, evidencias que nos ayudarán a confirmar que estas historias no están basadas en la fantasía de la mente humana, sino historias inspiradas por Dios a fin de marcarnos un rumbo que nos da la seguridad de que tenemos un futuro maravilloso en los planes de Dios. Hemos dicho en estas lecciones que Dios, amigos, no pide una fe ciega. Hemos visto que la razón es el receptor de las evidencias divinas. Pero con relación a la historia, pastor, ¿existe alguna ciencia que le ayude a los escépticos para corroborar la naturaleza histórica de la Biblia? Ahora, esta pregunta, porque, como en algún momento mencionaste, se pone en duda la existencia de lugares mencionados por la Biblia. Entonces, ¿existe alguna ciencia que le ayude a los escépticos en este caso? Voy a dar la respuesta en 10 palabras. Te diría que la arqueología como ciencia ayuda a corroborar la historia bíblica. Sí, pastor, y déjame citarte algunos datos importantes contemporáneos, porque vale la pena que puedan nuestros hermanos y amigos que nos miran saber que hay datos contemporáneos en relación a evidencias arqueológicas que corroboran los escritos bíblicos y por ende la historia que esto conlleva. Por ejemplo, en el sitio conocido actualmente como Kirbet Keiyafa, al sureste de Jerusalén, se encuentra localizado el lugar que se conoció como el Valle de Ela. El Valle de Ela juega un papel importante porque fue allí donde se dio una de las más fascinantes historias para nosotros cuando niños y aún como adultos. David y Goliat. Que fueron David y Goliat, exactamente. Y eso aparece en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Y sabes, en esas colinas, que ahorita se llama Keiyafa, el profesor Joseph Garfinkel descubrió una ciudad fortificada de la segunda edad de hierro, fechada en algún momento entre el 1050 y 915 antes de Cristo. Así que hay una evidencia de una ciudad en ese lugar que hoy en la actualidad lo podemos ver y que tiene que ver con ese incidente. El Valle de Ela realmente existió, un lugar donde se dio esa batalla. 2. Hay excavaciones recientes, Pastor García, donde se reveló una ciudad guarnecida, masivamente fortificada de la época de Saúl y David,
y se excavaron 2 puertas contemporáneas. Eso es un poco curioso porque generalmente las ciudades solo tenían una puerta. Y eso llama la atención porque esta ciudad tenía 2 puertas. Lo curioso es que se da justamente en las inmediaciones donde los hebreos persiguen a los filisteos después de la derrota fatal de Goliat. Y entonces en el libro primero de Samuel menciona en el capítulo 17, ya en el versículo 52, la ciudad de Saarim, que traducido del hebreo significa 2 puertas. Okay. Curiosamente, una ciudad que existió y que hay una evidencia y que ahora toma sentido porque Saarim. ¿Sabe? Si esto es así, pastor, y se ha descubierto, pues bueno, entonces hemos identificado por primera vez esa antigua ciudad bíblica. También, otro dato curioso, en el 2008 y 2013, que va apenas reciente, muy reciente, 7 años atrás, sí, más o menos, se encontraron 2 inscripciones que muchos creen que representan la escritura hebrea más antigua. Pero en la segunda inscripción que encontraron, que fue la de 2013, apenas 7 años atrás, como dijimos, se menciona el nombre de Esbaal. Ese nombre es un nombre bíblico, y que está muy relacionado con David en este caso, porque es uno de los hijos de Saúl, alguien que fue contemporáneo de David. Y el nombre de Esbaal viene registrado en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 9, en el verso 39. Y déjame cerrar con esto. En 1993, ya algunos años atrás, las excavaciones en la ciudad norteña de Tel Dan, que actualmente así se conoce, que podríamos referirnos como el monte de Dan de la antigüedad, el rey Hazael de Damasco, aquel que fue a buscar a Eliseo para preguntarle si sanaría a Ben-Hadad, el rey de Asirio, ¿verdad? Y Eliseo llora frente a él, ¿verdad? Para decirle que él sería peor, ¿verdad? Para el pueblo hebreo, etcétera. Y bueno, se cumple esa situación. Bueno, Hazael, ese rey de Damasco, registró sus victorias porque ahí en Tel Dan se encontraron inscripciones de él, y donde él narra esas historias sobre el rey de Israel, pero también menciona sobre el rey de la casa de David. Y esta es la misma forma, Pastor Eberto, en la que la Biblia describe la dinastía de David como la casa de David. Así que lo que añade una evidencia arqueológica muy poderosa de que David existió en la historia exactamente como lo dice la Biblia. Así que, vaya, tenemos evidencias corroborables que corroboran que la historia bíblica no solo surge del pensamiento humano, hay una ciencia. Sí, siempre he creído que, por ejemplo, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto a mediados del siglo pasado son un gesto de la gran misericordia de Dios que nos pone para ayudar a nuestra fe, para desarrollar nuestra confianza en Él. Pero también pienso que más de esto, porque algunos ya querrían ir más allá de una simple evidencia, pero yo creo que más de esto sería solo satisfacer curiosidades. Yo creo que todo lo necesario se nos ha revelado. ¿Existen más evidencias sobre estos asuntos de la arqueología que hayan sido confirmados? En 10 palabras te diría, sí, claro. El relato de Isaías sobre Ezequías y Sennacherib es uno de ellos también. Por ejemplo, en el año 701 a.C., Sennacherib hace campaña contra Judá. Va y, según la escritura, en el libro de Isaías leemos la historia, en los capítulos 36 y 37, de que Sennacherib sitió Judá. Ahora, Sennacherib lo registró varias veces. En sus anales históricos descubiertos en la capital de Nínive, se encontró un alardeo de Sennacherib escrito por él, donde él dice que de las ciudades judías, 46 ciudades fuertes amuralladas e innumerables pueblos más pequeños en los alrededores sitié y conquisté. Así dice literalmente. Y bueno, esas recientes excavaciones han descubierto dentro de los escombros de destrucción masiva de la ciudad de Sennacherib que él la incendió, pero Jerusalén se salvó milagrosamente. Y para nosotros eso tiene una explicación, porque Sennacherib solo puede presumir algo así como lo que se encontró. Te lo leo textualmente, según lo que en la evidencia arqueológica dice
en la escritura de Sennacherib, en cuanto a Ezequías el judío, lo encerré en su ciudad como un pájaro en una jaula. Pero, ¿sabes? No hay más que alardear de eso, porque a Jerusalén no la puede incluir dentro de sus victorias o sus conquistas. ¿Por qué? Bueno, no sé, quizás tú puedas recordar que Dios solo le permitió un solo día ser sitiada la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios hizo una intervención poderosa, no hubo batalla, no participó el ejército judío. Dios intervino y dice que su ángel esa noche mató a 185,000 soldados asirios. Y bueno, eso tiene que ver con lo que dice Isaías 37, 36 al 35, que te leo. Dice, por tanto, así dice Jehová, porque cuando clamó Ezequías a Dios, Dios manda a Isaías para confortarle y decirle, tranquilo. Y entonces Isaías les dice, mira, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Cuando nosotros relacionamos las evidencias arqueológicas con el texto bíblico, nos damos cuenta de lo que decíamos en el principio, la intervención de Dios en la historia, que eso es lo que me encanta de la Biblia, un libro histórico que da por sentada la intervención de Dios con nosotros los seres humanos. Sin duda que la arqueología es una ciencia que arroja suficiente luz para quien quiere honestamente encontrar la verdad. Pastor, ¿existe algún otro relato bíblico que la arqueología haya redescubierto o confirmado? Bueno, en 10 palabras te lo diría. Tenemos el relato de la época de Daniel y Nabucodonosor. Okay. Mira, déjame comentarte algunos datos también más recientes. En julio de 2007, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En la tablilla encontró el nombre de Sarsequim. Y ese nombre tiene que ver con un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39:3. Así que Sarsequim es uno de los tantos reyes oficiales que gracias a la arqueología se han redescubierto desde la época de Daniel y Nabucodonosor. También déjame mencionarte, tú recordarás que Babilonia es muy famosa, fue una potencia mundial de su tiempo, pero también fue llena de esplendor y belleza. ¿Sabe? La ciudad de Babilonia era enorme. Aunque poco se dice de esto, tenía 300 templos y tenía un palacio exquisito con aquellas famosos jardines colgantes y rodeado con enormes paredes dobles. De 3.6 y 6.7 de grosor esas paredes. Así que era, vaya, una ciudad inconquistable realmente. Impenetrable. ¿Verdad? Impenetrable. Y las paredes estaban jalonadas por 8 puertas principales y todas tenían el nombre de una divinidad. Pero la más famosa es la puerta de Ishtar, excavada por los alemanes y reconstruida en el Museo de Pérgamo allá en Berlín. ¿Saben? En el camino procesional que conduce a esa puerta están recubiertos con imágenes de 120 leones. Ahora, eso es algo que debemos prestarle atención. También durante las excavaciones se encontró la imagen de un enorme león que se abalanza sobre un hombre que aún se encuentra hoy fuera de la ciudad. Y, ¿sabes? En Daniel capítulo 7, en el versículo 4, te recordarás cuando surgen las bestias y la primera bestia que tiene que ver con Babilonia hace referencia a quién, amigo, ¿te acuerdas? Sí, Nabucodonosor. Pero en la imagen, la bestia, ¿qué era? Un león. Un león, exacto. Un león, exacto. claro, con alas de águila. Vaya, todo esto nos testifican que el león, como símbolo apropiado de Babilonia, la grande, se confirma, pues vaya, que la historia bíblica es correcta, pero no solo eso, porque Babilonia, presentado como león con alas de águila, nos presenta también la confirmación del mensaje profético que nosotros como iglesia hemos tenido. Claro. Así que, vaya, tenemos esas otras evidencias. Ahora, cuando vemos que la arqueología nos demuestra, nos corrobora la existencia de lugares y personas que en algún momento los escépticos han cuestionado, yo creo que nos emocionamos. ¿Y qué de Jesús? ¿Será que también la arqueología nos puede ayudar a encontrar evidencias de la existencia de Jesús? Bueno, te respondo en las 10 palabras. Primero, también.
hay descubrimientos arqueológicos extrabíblicos sobre la existencia de Cristo. Ujú. Para eso, déjame hablarte de aquellos que acompañaron a Jesús en la última etapa de su recorrido, de su estancia en esta tierra, ¿verdad? Previo a su muerte. El sumo sacerdote Caifás y Pilato son personajes claves de la historia bíblica en tiempos de Jesús. Josefo, un historiador judío que trabajaba para los romanos, en su libro, que en inglés se llama Complete Works, en el libro 18, en el capítulo 4 y en la página 381 del libro en inglés, leo una traducción de un registro que él hace. Dice, además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdocio, y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. Ahora, en 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios o cajas de huesos, ¿verdad? Las monedas y la cerámica de las tumbas datan alrededor de mediados del siglo I después de Cristo. El más adornado de los osarios, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás, al cual Josefo hace referencia, ¿sí? Ahora, muchos eruditos creen que esta tumba, por lo tanto, y la caja de los huesos son de Caifás, y el sumo sacerdote que participó en forma tan directa de la muerte de Jesús. Otro dato, pastor. En 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea, bajo el emperador Tiberio, en una piedra de teatro de Cesarea Marítima. Por lo tanto, pues hace una referencia de la existencia real de Pilatos, que fue un personaje también que clave acompañó en la vida de Jesús. Es definitivamente, ¿sí? Y también, ¿sabe? Hay otros no tan famosos, pero, por ejemplo, Tácito, el historiador romano, escribió de Cristo, su ejecución por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y los primeros cristianos en Roma. Y también Plinio, el joven, un gobernador romano, le escribió en el año más o menos 112 o 113 al emperador Trajano y le preguntó cómo debía tratar a los cristianos. Describe que se reunían en un día determinado antes del amanecer para entonar himnos como a un Dios. Qué interesante, ¿verdad? Amigos que nos escuchan y pastor, qué interesante, porque vaya, también tenemos evidencias que nos hablan de la genuina existencia de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que, amigos, como pueden ver hasta este punto, Dios nos ha dado suficientes evidencias de tal manera que podamos sustentar o solidificar nuestra fe. Nuestra razón es apenas un receptor de estas evidencias, las cuales nosotros decidiremos finalmente cómo las vamos a utilizar, para creer o cerraremos nuestro corazón. Ahora, esto no quiere decir que son indispensables las ciencias para este asunto de la fe. Ahora, ¿permitirá en algún momento Dios que todo relato bíblico sea comprobado por la ciencia, en este caso la arqueología, pastor? En 10 palabras, definitivamente que no. Pues el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Ok. Mira, déjame presentarte 2 pensamientos en la Biblia que son muy relevantes y que vale la pena que nosotros consideramos. El primero de ellos lo encontramos en Mateo 16, 17. Leemos: Entonces le respondió Jesús a Simón Pedro. Le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto nos dice, pastor, que Dios interviene en la iluminación del pensamiento humano cuando creemos en Él. Es decir, puede directamente mostrarnos la verdad de su palabra sin que nadie nos los haya dicho. Jesús se lo aclaró a Pedro, ¿verdad? Claro, y justamente de eso es lo que hemos estado hablando en esta lección, que cuando tenemos una vida devocional en búsqueda de una verdad, no para cuestionar, hay una conexión entre la mente humana con la mente divina a través del eslabón de su palabra. Y eso que has mencionado es determinante, porque efectivamente Dios lo que más desea es tener una comunión, un contacto con nosotros a través de la vida devocional. Definitivamente. Ahora te presento el segundo pensamiento que se encuentra
en San Juan capítulo 12, verso 37, para que lo puedan buscar. De igual manera aquí lo presentamos, que dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales, hablando de Cristo para los fariseos, delante de ellos, no creían en él. Interesante, ¿no, pastor? Sí, Algunos, sí. aún con evidencias, no creían. Es decir, Exacto. por eso definitivamente Dios no se va a ocupar de que nosotros tengamos todas las evidencias para corroborar que la Escritura fue inspirada por Él y que Él ha intervenido en la historia humana. Aquí hay factores más relevantes para Sí, ello. porque el problema finalmente no son las evidencias, sino la disposición del corazón de la persona Definitivamente. al abordar estos temas. Y es que aquí entra otro factor. Para el cristiano, la fe en Dios es un absoluto incuestionable. Sí, sí. Y la fe no es simplemente creer en algo o en alguien, es actuar en respuesta a esa creencia. Es una fe que obra. Esto es lo que se cuenta como justicia, según la palabra del Señor. Y son esos actos de fe que cambian la historia, pastor. Cada uno de estos actos dependen de nuestra confianza en la palabra de Dios. Es decir, puede ser que personas hayan dicho, bueno, después de estas evidencias arqueológicas que hay, pues bueno, yo sigo creyendo que no es la palabra de Dios. Pero hay quienes, aunque ni siquiera se presentaran esas evidencias, creen que esta es la palabra de Dios. Y, Ok. son a los que Dios tiene identificados, y como a Pedro como- en este caso. como bienaventurados. Es correcto. Ahora, ¿tenemos algún ejemplo de personas que actuaron solo por fe basados en la palabra de Dios? Bueno, en 10 palabras te diría, sí, tenemos muchos ejemplos bíblicos sin hablar de los contemporáneos. Vamos solo a enfocarnos en los bíblicos. Y si me permites, te presento muy en breve una lista muy corta que viene muy amplia en el libro de Hebreos capítulo 11, pero por ejemplo Noé. Noé es un personaje que ahora podemos decir real, existió, es parte de la historia porque la Biblia es un libro de historia. Noé actuó con fe cuando construyó el arca, confiando en la palabra de Dios por sobre la experiencia y la razón, cuando nunca había llovido. Exacto. Noé obedeció a Dios y por ende la raza humana sobrevivió, porque si Noé tampoco hubiera creído, pues el mundo se hubiera acabado en ese entonces. Ujú. Otro caso es el caso de Abraham, entonces llamado Abram. Dejó Ur en el sur de Mesopotamia, en ese entonces la ciudad más sofisticada, ¿verdad? Es como salir del primer mundo a un mundo desconocido. Y bueno, dice que salió sin saber a dónde Dios lo llevaría, pero él eligió actuar según Dios le había hablado, es decir, según la palabra de Dios. Ujú. Otro caso es el caso de Moisés, que eligió hacerse pastor para guiar al pueblo de Dios, y ahí en una enseñanza muy extrema de 40 años, vaya, Dios lo prepara para que guíe al pueblo hacia la tierra prometida. En lugar de convertirse el rey de Egipto, como pudo haber sido, dada su preparación y su antecedente ya. El imperio más grande de su época confió en la voz del Todopoderoso, que lo llamó desde la zarza ardiente. Incluso, pastor, tenemos el caso de Rahab, una ramera muy conocida también en la historia del cristianismo, porque es una historia bíblica, porque decidió confiar en los informes de liberación de Dios, protegió a los 2 espías y se convirtió en parte del linaje de Jesús. Así que, vaya, hay hombres que actuaron por fe y le han dado el rumbo que Dios quiere a la historia. Llegaron a un estatus de madurez tan sólido que ahora ya no necesitaban más evidencias para lo que venía. Las que habían ocurrido en el pasado fueron suficientes. Ahora, si tenemos un minuto para cerrar, pastor, Correcto. ¿qué sucede cuando se encuentran evidencias arqueológicas cuya interpretación contradice la historia bíblica? En 10 palabras, debemos depender de la palabra de Dios confiando en ella. Ese sería el asunto. Si encontramos alguna evidencia arqueológica que pareciera contradecir, solo confiemos en la palabra de Dios. Quiero resumirte entonces todo esto así. Independientemente de las afirmaciones de la arqueología o de cualquier otra ciencia humana, debemos confiar en la palabra de Dios. Y si las profecías bíblicas que ya mencionamos de Daniel 2 y Daniel 7 se cumplieron a través de la historia, tenemos elementos, pastor, para confiar, y amigos que nos escuchan, para confiar en el Señor acerca de las profecías dadas hacia el futuro. Y leo un pensamiento de los escritos de Elena de White en el libro Educación, página 173, que dice así: la Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna
y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humanos. Excelente. Pastor, muchísimas gracias por tu colaboración. Estamos seguros que la lección de esta ocasión nos da mayor dirección, pues como lo hemos dicho a lo largo de esta lección, amigos, Dios jamás nos deja sin evidencias. Es la semilla que se coloca en el corazón a fin de prepararnos para los eventos futuros. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre. Querido Dios, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por enseñarnos que tu palabra tiene evidencias suficientes que nos ayudan a confiar en ti. Rogamos que nos ayudes a ver estas evidencias objetivamente y con el único propósito de acercarnos más a ti y aprender a confiar. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima. Toda gloria, honra
es el Rey.